hermanos, porque de verdad esto fue algo que no fue previsto, lo lamento. Y he visto una condición muy interesante que siempre a través de nuestra vida cristiana hemos visto reiterativamente en muchas ocasiones. Y es que es como la norma, pero no la encuentro en la Biblia, pero sí es una advertencia, que que después de un buen tiempo de bendición, siempre vendrá un tiempo de prueba. Y nosotros tenemos que estar listos, hermanos, para los tiempos de prueba que vienen sobre nosotros. Realmente hay situaciones que aquejan al hombre en el caso personal o en el caso de cualquiera de nosotros que son imprevistas. Son situaciones que uno no prevé de antemano y descoordinan un poco. Yo soy muy matemático en todo, entonces me vienen unas situaciones, por ejemplo, de salud ahorita y me descoordiné. Pero llamé al hermano David. Casualmente Miguel también se llegaba un poquitico tarde. El Zoom estuvo dando problemas hasta 5 minuticos antes de que empezara la reunión. 3 minutos me pudieron enviar la clave, restaurar todo y volvió a funcionar. Entonces el Señor, yo creo que de alguna manera está probando de muchas formas y con varias circunstancias cuáles son entonces nuestros objetivos y nuestras intenciones. En este caso yo dije, bueno, aún me puedo mover, voy a que me da pena con el hermano que lo puse a improvisar, pero ¿qué voy a hacer ahora, hermanos? Voy simplemente a leer mis notas las notas con las que hemos estado llevando sobre el tema de Marcos capítulo 6 versículos 7 al 13. Hoy pensaba hacer algo diferente, pero por la misma situación que sucedió pues ya no lo vamos a hacer hoy, pero sí va a ser la advertencia a todos ustedes que próximamente vamos a tener vamos a empezar ahora a tenerlo intercalado. Un jueves vamos a tener proyección de Zoom y otro jueves no vamos a tener proyección de Zoom. ¿Y cuál es la idea de esto? ¿Cuál es la intención de esto? Pues, hermanos amados, de que estemos en verdad ya acomodándonos o preparándonos para el momento en que el Zoom se suspenda. Entonces, hoy pensaba organizar para que el próximo jueves no tuviéramos la reunión por Zoom, para motivar a los que están, o mejor dicho, a venir ya presencialmente, haciendo una excepción obviamente que con todo respeto para los hermanos que viven bien lejos, yo les daría la dirección Evelyn a ellos, porque los que viven en Piedecuesta, por ejemplo, es lógico y es muy respetuoso tenerlos en cuenta, y así, bueno, vamos a ver cómo, pero la idea de esto, hermanos, es ir ya rompiendo el esquema de estar ya dividiendo la reunión en dos. Vamos a Marcos capítulo 6 versículo 7 en el contexto que estamos leyendo. Y Marcos capítulo 6 versículo 7 lo estamos comparando con Mateo capítulo 10 versículo 1 en adelante. Y hemos visto hasta ahora 3 principios, hermanos, porque en realidad lo que vamos a ver, tratamos de seguir adelante, es algo muy interesante, que es el poder de la unidad. Lo que hace la unidad, en el caso nuestro, en el cuerpo de Cristo, cuál es el efecto bueno y beneficioso de la unidad entre nosotros. Y esto tiene que ver con el servicio y también, hermanos, el poder que viene de saber usar el nombre de Jesús. Esa es la autoridad en su nombre, más bien, porque muchos se han atribuido que tienen poder de lo alto, ¿no? Y han usado ese supuesto poder para malos usos o malos fines. Hoy día habrán falsos profetas y vendrán mentirosos que usarán. Satanás dice, la palabra de Dios advierte que el anticristo usará poder, ¿verdad? Hará cosas grandes que los hombres se maravillarán. Pero nosotros no estamos llamados a tener ningún poder, sino a usar el nombre de Jesús con la autoridad que Él da. Y en el aspecto del servicio, hermanos, de lo que estamos enfocados ahora, tenemos que entonces aprender a usar el nombre de Jesús con toda autoridad y poder. No porque venga de nosotros, sino porque Él la entrega para ser usada con un propósito. Hemos visto 3 principios hasta ahora de lo que vamos en Mateo capítulo 6, versículo 7. Marcos capítulo 6, versículo 7 y nada más ese punto. Los primeros 3 principios han sido que el Señor llama, ¿cierto? Esa es una norma en la palabra. El Señor llama a los suyos, Él escoge, y Él ha escogido a la iglesia para ser
la responsable de presentar ante las demás personas testimonio de Jesús, no testimonio de la iglesia en sí, no testimonio de denominaciones en sí o de hombres. Aquí no somos luteranos, no somos calvinistas, no somos metodistas, no somos anglicanos, simplemente somos un grupo de hermanos que nos hemos decidido reunir en la fidelidad de las Escrituras y que en la voluntad de Dios vamos a querer servir y estamos preparándonos para eso. Entonces el Señor ya nos llamó. Primer principio, el Señor llama. La palabra llamar significa invitar, venir. Y el Señor llama con un propósito, para enviar. Ese es el segundo principio. El Señor comenzó a enviarlos, dice en Mateo 6, versículo 7. No solamente llama, en Romanos capítulo 1, versículo 7 dice que el Señor ha hecho un llamamiento a su iglesia. Y el Señor nos ha llamado a nosotros para un propósito, no para llenar un local de 4 paredes llamado local bíblico, no es la iglesia es la que se reúne en el local bíblico, sino, hermanos amados, el Señor nos llama aquí para prepararnos para después ser enviados, porque el último mandamiento del Señor fue: toda autoridad me es dada, toda potestad tengo, por tanto vayan y hagan discípulos. Y la tarea nuestra es llevar el evangelio y traer esos discípulos a la iglesia, porque aquí en la iglesia es donde se cumple el mandamiento de Mateo 28, donde se les enseñarán, bueno, después de ser bautizados, obviamente, que ese es el segundo proceso, para todo aquel que cree, ser bautizado, y después de ser bautizado incluirse en una membresía local. ¿Para qué? Prepararlos a esos hermanos nuevos. ¿Para qué? Para que salgan también a servir. Los que estamos aquí, ya en el tiempo que llevamos, basta ya tantos años, hermanos, de estar aquí, pues es bueno y es bonito, es edificante, pero ya es tiempo de enfrentarnos a la realidad del mundo, hermanos, y salir, porque el Señor debe llamar y completar el número de sus escogidos, dice Mateo, ¿no? Cuando se complete el número de sus escogidos, entonces vendrá el fin. No sabemos quiénes son los escogidos de Dios, Él sí sabe, pero nosotros, como no sabemos, tenemos que ir a llevarles el evangelio, a proclamar el evangelio de Cristo. Y ese es el tercer principio. No solamente el Señor llama, segundo principio, el Señor envía, sino también el Señor dice, les envió de 2 en 2 y les dio autoridad, ¿verdad? Eso es lo que vamos aquí en Marcos capítulo 6, versículo 7. Y esto tiene que ver con los dos conceptos que están acá. Los envió de 2 en 2 y les dio autoridad, porque el Señor respalda. El Señor siempre va a respaldar. El Señor nunca va a dejar a los siervos solos, ni en sus propias fuerzas nos va a dejar que presentemos defensa con mansedumbre y reverencia, como dice la Escritura, ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, nuestra tarea, prepararnos. Aquí cantamos un himno que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, todos aquí somos obreros del Señor, ¿verdad? Todos los que estamos hoy reunidos aquí, ya sea presencialmente o por Zoom, somos obreros del Señor, llamados a prepararnos. Y la tarea nuestra en la iglesia es prepararlos con la verdad, no con mentira, no con artilugios, no con parafernalia de emocionalismo, de luces, de bueno, aunque el buen sonido y los buenos aspectos visuales son importantes al aprendizaje, pero la gente muchas veces viene por lo bonita que se ve la iglesia, ¿no? Por lo alumbrada, por los cantos, pero esa no es la razón de iglesia. La razón de iglesia es prepararnos, hermanos, en la verdad. La tarea de los hermanos responsables es enseñar la verdad. Yo sí le pego disculpas al hermano David, lo cogí cortico, pero él traía tema. Yo sé que él traía tema, yo sé que él venía, no sé cómo el Señor le iba a guiar, pero me sentí avergonzado y dije, bueno, hagámosle a ver hasta dónde llegamos, porque el Señor tiene un propósito para no perder el hilo de lo que estamos entonces nosotros compartiendo. Y esto tiene que ver con la unidad. Cristo Jesús, en su última oración en Juan capítulo 17, la palabra que más repitió en esa última oración al Padre fue que seamos uno, unidad. Y la unidad se manifiesta de muchas maneras. Debemos tener, el domingo tuvimos un buen tiempo de unidad, espero lo hayan disfrutado. Para mí fue muy maravilloso, un tiempo que esperamos no esperar otro año para repetirlo. Tener tiempo de compañerismo, de reírnos, de jugar, de todo fue, para mí fue perfecto, ¿no? Gracias al Señor no pasó nada. Y esa unidad también debe manifestarse en el servicio.
Hoy yo tenía como tarea, como propósito, dividir el salón en subgrupos para tener un repaso escrito. El próximo jueves, si no va a haber Zoom, yo sí pido el favor que todos los hermanos vengan para tener el estudio escrito. Claudita lo vio y es testiga de que está listo para entregar, pero con los que estamos acá podemos completar prácticamente 4 parejas, pero aún faltan las demás parejas. Vamos a formar parejas en la próxima actividad que tengamos, porque la dinámica ya presencial va a cambiar, hermanos. Ya no va a ser Carlos aquí, ustedes allá oyendo, sino vamos a tener una manera más dinámica, estudio, vamos a tener algo con qué escribir, con qué subdividirnos en grupitos para compartir. Voy a dar solo 15 minutos de preparación y otros 15 minutos donde ustedes van a llenar las preguntas y comprometernos. Para este próximo jueves hay salieron como 4 o 5 bloques de en qué manera podemos como pareja servir, pero vamos, cuando lleguemos allá hablamos. Entonces, hermanos, esto tiene que ver con el aspecto del Señor que Él enseña, perdone la redundancia, cuando Él dice en Lucas 9, cuando Él envía a los 70, creo que es Lucas 9 o Lucas 10, Él envía a los 70, Él envía a los 70 y los envía de 2 en 2 también. Y es interesante que las versiones más antiguas, antes de la Reina Valera, dicen 72. Hay una diferencia de 2. En el Reina Valera hay 70, en la más antigua dicen 72. Una pequeña variación, pero no cambia el concepto de que el Señor, en realidad el número 70 es importante, es número que significa más perfección todavía. Y miren lo importante, que el Señor, para el Señor nadie queda sobrando. Si hubiera habido 69, solo podría haber mandado 34 grupos de 2 y uno quedaba volando sin saber qué hacer. Pero el Señor a todos nosotros nos tiene responsabilidades para que aprendamos a ejercerla en pareja. Entonces, como nadie queda sobrando en el servicio al Señor, hermanos, no hay desempleo, llamémoslo así. Y eso tiene que ver con el uso de los dones, que ya vimos que el hermano Jorge nos mencionó cuando él vino, y hablamos de la lista de los dones. Recuerden la nomenclatura para recordar la lista de los dones: Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4 y 1 Pedro capítulo 4. Ahí habla de los dones, fácil de recordar para que vayamos a los dones. Porque a cada uno de nosotros el Espíritu Santo le va a dar un don y le va a dar una manifestación del mismo Espíritu para provecho. No solamente para provecho personal, sino para provecho de la unidad del grupo. Entonces, dice 1 Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Ministro es sírvalo a otros, como buenos administradores. Como somos administradores, seremos llamados a cuenta por el don que usted tiene. Ya es tiempo, hermanos, de los que están allí en Zulma, los que están acá, que hoy tengan identificados su don y que lo ponga a funcionar para responder a la iglesia. La idea de la dinámica el próximo jueves del servicio es precisamente eso: identificar dones de una manera más concreta. Vamos a invitar a hacer visitaciones, evangelismo. Hay que visitar ovejas descarriadas, hay que visitar ovejas no descarriadas que están asistiendo, y hay que visitar cabritos, las que en verdad, dije ovejas descarriadas, no quisiera decir ovejas enfermas, ovejas sanas, y los cabritos, los que se han descarriado, para traerlos al redil de nuevamente. Vamos a armar grupos, ojalá en la voluntad del Señor, para ir a una escuela. Estoy tratando de conseguir, me están buscando nuevos testamentos por ahí con los gedeones, vamos a ver. Claudita, por aquí hay algunos poquitos, veo allá como unos 10 nomás, pero ir a una escuela, ir a la salida de un Metrolínea, en pareja, no es ir solo, ir en pareja y dar testimonio, ¿no? Entregar literatura, hablar del Señor, ir a un parque, salir como iglesia a presentar eso. Hay varias actividades. Hay un día, por ejemplo, Claudita nos abre la oportunidad que una de esas parejas pueda ir a servir en la escuela de Emaús un día sirviendo en la escuela de Emaús, haciendo llamadas, bueno, lo que hay que hacer en un servicio de un día normal en la escuela de cursos por correspondencia. Así, y hay otras ideas, pero les adelanto. El Señor dice en el Salmo 101:6, buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros, solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. Entonces vamos a esperar que también haya fidelidad de parte de ustedes, hermanos, y que haya en verdad deseo y compromiso.
como yo hablo por la fe, doy por hecho que los que están escuchándome, más los que están aquí presentes, hermanos, ya tenemos muy clara nuestra condición y nuestra situación delante del Señor en cuanto a qué vamos a hacer con Él, qué vamos a darle, ¿no? Ya paró, se acabó el tiempo de ser, y hemos usado ese término, lo uso con todo respeto, pero lo uso como muy ilustrativo, de calentar bancas. Es tiempo. Si usted no quiere servir aquí en la iglesia local, pues está como fallando en el aspecto de ser miembro de una iglesia local. Es hora, es tiempo, y vamos a ver de qué manera ponemos a trabajar eso, con mucha oración. Para eso tenemos que hacer 3 cosas, ¿no? Tenemos que orar. Segundo, tenemos que prepararnos. Tercero, tenemos que comprometernos o consagrarnos. Es importante. Muy bien, seguimos acá. Entonces el Señor tiene otro concepto. Muchas veces queremos ir a los campos blancos, ¿sí? Muchas veces deseamos servir en campos donde nadie más haya servido. Pero el Señor mismo dice que designó también cuando envió a los 70, y dice, designó el Señor también a otros 70, y los envió a toda ciudad, y les dijo, más bien, y los envió a toda ciudad y lugar a donde habían de ir, ¿verdad? Él los adelantó, él iba a ir a esas ciudades, y él mandó primero sus discípulos para preparar el terreno. Esto nos enseña algo, hermanos. En Juan capítulo 4, versículo 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Nuestro deseo, hermanos, es hacer la voluntad del Señor y terminar su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alcen sus ojos y miren los campos. Esa es la tarea, miremos los campos que ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge frutos para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, y en esto vamos también a tener que practicar, ¿no? Uno es el que siembra, otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado a sus labores. Entonces, hermanos, muchas veces vamos a tener que ir donde otros ya nos han preparado el camino, y tenemos que hacerlo con gratitud. Pero, hermanos, no podemos enfrentarnos a las dificultades del servicio si trabajamos solos. En el ministerio, en el servicio a Dios, no hay soledad, no hay servidores solitarios. Ese es el concepto que yo he visto en la Escritura. Los apóstoles eran enviados, mejor dicho, los apóstoles no, en la vida de iglesia más adelante, Pablo siempre habla, cuando exhortaba a recibir casi siempre a parejas de misioneros, 1 o 2, ¿no? Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, él se menciona con un hermano, y vamos a leerlo rápidamente, cuando él saluda en Filipenses capítulo 1, dando un ejemplo, cuando él dice, y él estaba ya, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, ¿verdad? Como fue Pablo y Bernabé, como fue Pablo y Silas, siempre eran de a 2, ¿verdad? Entonces, no podremos enfrentarnos a la oposición del enemigo si trabajamos solos y si no ejercemos la autoridad de Cristo. 2 principios, ¿no? Entonces, no hay que trabajar solo, pero tampoco hay que menos valorar la autoridad que Cristo nos entrega en su nombre. Entonces, ese poder, hermanos, entre comillas, se va a expresar en la unidad, ¿verdad? Nadie sale por su cuenta y riesgo. Hay personas que se quieren dedicar al campo misionero, pero hasta que no tienen el respaldo de una misión, hasta que no tienen asegurada la entrada económica, porque eso es algo obviamente que siempre preocupa, no salen. Yo creo que esos conceptos son incorrectos. Cuando el Señor envía y pone en el corazón enviar, uno sale por la fe, la iglesia de Dios encomienda la gracia del Señor y el Señor empieza a respaldar. Yo lo he visto de muchas maneras en mi propia vida, digámoslo así, y en la vida de siervos del Señor con los que he podido hablar de este tema. El Señor va a respaldar a los que envía. Por eso Él les dice a los suyos más adelante en Marcos, les dice, no lleven nada para el camino, no lleven pan, no lleven dinero, no se metan dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y así les da unos consejos, salgan confiando en que yo en cierta forma voy a cuidarlos y realmente Él lo cumple. Porque, hermanos, trabajar en el compañerismo como compañeros o de 2 en 2 provee ánimo, valentía, protección y credibilidad. ¿De dónde viene este concepto? Este concepto viene del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando habla de la necesidad de que siempre hubiera 2 testigos. E incluso el mismo Pablo dice
que por el testimonio de 2 o 3 testigos, en 2 Corintios 13:1 dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Hechos 8:14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y así sucesivamente, hermanos. Entonces, siempre hay que encontrar el par en la iglesia, hermano. Por eso es como la insistencia mía en que busque su par. Si yo le preguntara a alguno, no lo voy a hacer todavía, pero llegará el momento en que tendré que enfrentar a alguno con la verdad, decir, usted, ¿cuál es su compañero ya en la iglesia? Y yo creo que usted ya debe tener identificado, haber hablado con él, estar orando y estarse preparando para lo que próximamente vendrá para trabajar como iglesia. Entonces, hermano, hablé de Mateo, que nos dio la lista de quién iba con quién, ¿no? Cada uno le tocó con un compañero. Y algo increíble es que entre esos 12 iba Judas, ¿no? Y Judas fue investido de la misma autoridad y en su nombre, porque cuando ellos regresaron más adelante, dice en el verso 13 de Marcos 6, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Se dan cuenta de lo que los discípulos hacían? Incluso Judas, creo que estuvo involucrado en algunos de estos aspectos, ¿verdad? Pero ellos tuvieron que vencer muchos temores, tuvieron que vencer. En ese momento Judas aún no era el traidor, pero ya estaba mostrando en su corazón su inclinación al pecado, que el cual más adelante iría a ser condenado. Y eso es algo que se ve. Entonces el Señor les dice en Mateo 18 que incluso, y lo busco rápidamente, en Mateo dice que el Señor les dio autoridad para levantar muertos. Yo no sé, el Señor, pues su razón tiene obviamente, y yo creo que si hubiese llegado el momento, Mateo capítulo 10 versículo 8 dice, sanad al leproso, resucitad muertos, echar fuera demonios. Yo creo que el aspecto no es tanto levantar un muerto en cierta manera, devolverle la vida, porque el que tiene la vida es Jesús, y Él lo probó muchas veces. Es levantar muertos ¿de qué clase, hermanos? Espirituales, los que están muertos. El evangelio significa eso, ir a llevar la verdad de vida a otros para traer esos muertos espirituales a la vida. Yo creo que es a eso lo que se está refiriendo el Señor. Y por eso les da autoridad para hacer estas cosas en su nombre, ¿verdad? Hay algo interesante, vamos a ver en estos últimos minutos que me quedan, si lo menciono, porque es necesario tocarlo. Y me llenó, cuando dice el Señor, escogió a los suyos, no necesariamente cuando alguien habla en el nombre de Jesús, es de Jesús. Porque muchos al final dirán, pero Señor, en su nombre hicimos cosas. Fíjense que personas que aún no tienen de Jesús en el corazón, en su nombre pueden hacer cosas. Y ellos le dirán, Señor, pero en su nombre hicimos tal, hicimos, sanamos. ¿Y qué dice el Señor? Nunca los conocí. Eso es terrible, hermanos. Tal vez el Señor le dirá a algunos de nosotros, o de pronto a mí mismo, nunca lo conocí, Carlos. Tremendo, ¿no? Me corresponde a mí estar seguro, y a cada uno de ustedes estar seguros de que son conocidos por el Señor. Porque igual vamos a salir, hermanos, a llevar el evangelio, a hacer una iglesia más dinámica en ese aspecto, llegará el momento, les explicaré cómo, pero tenemos que hacerlo primero con la seguridad de que somos del Señor, y segundo, respaldados por su mismo nombre. Y miren lo que Jesús dice en Juan 6:70. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Y esta palabra diablo se va a repetir 3 veces de una manera muy interesante, y me voy rápidamente, pero yo quiero que las personas involucradas no lo tomen a mal, porque eso está en la Escritura. O sea, yo lo menciono como parte del estudio. Aunque Satanás no había entrado en Judas, este estaba más peligrosamente cerca de Satanás que del Señor. Y lo empieza a demostrar de alguna manera, ¿no? Él lo empieza a demostrar porque uno pregunta, ¿dónde comienza la traición de Judas? Y Judas empezó a mostrar algunas como señales peligrosas de su próxima traición, de lo mal que estaba en su corazón. Entre los mismos discípulos había un incrédulo, y era obviamente Judas, pero en ese momento Judas no lo era. Y aunque Satanás, como dice, no sabemos cómo era en ese momento el estado del corazón, pero vemos por lo que él expresaba la intención de su corazón. ¿Se acuerdan que hubo un momento en que llegó María a enjuagar los pies de Jesús? ¿Qué hizo Judas?
Y en lugar de alegrarse por ese bien que ella le hacía, que dijo, no, pues ¿por qué malgastan esa plata, no? Él era el tesorero, pero ¿por qué? Y quiero, obviamente, no estoy refiriéndome a nadie acá, por ahí dije, no se sientan aludidos, es parte del estudio. Pero Judas, siendo el tesorero, se ríe Kelly porque dirá, mi papá. No, antes Omar ha dado pruebas de mucha fidelidad y rectitud en eso, pero es el ejemplo. Judas ya le metía la mano a la bolsa, ¿ve? Y él sustraía, ¿ve? Descaradamente. Por eso él mostró que egoísmo y falta de misericordia y su mala intención, ¿cierto? ¿Por qué no se le vendió este perfume en 300 denarios y dado a los pobres? ¿Y por qué él quería disponer el perfume, que fue María la que lo compró de su propio bolsillo y enjugó los pies de Jesús? Ella no le pidió a nadie, fue de su propio corazón, ¿verdad? Ella voluntariamente de su propio corazón y de su propio bolsillo enjugó los pies de Jesús. Pero eso nos da una indicación cuando nosotros juzgamos las intenciones de mis hermanos en cuanto al servicio, en cuanto a las cosas que van a honrar al Señor. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Hay que tener muchos pies delicados en juzgar si un hermano está haciendo algo para el Señor, yo decir que eso está en cierta manera mal hecho o lo está haciendo de una manera egoísta. Pero para no ir más allá en el término de ser prejuiciosos y juzgar a mi hermano, hay que tener mucho cuidado. Pero fíjense lo que dice el Señor. Me quedan 3 minutos y vamos a ver, con todo respeto. Entendamos, quiero que entiendan un poco el término que él usó acá, que significa diablo, porque eso tiene que ver con algo del servicio, ¿saben? Eso me llevó al servicio. ¿Y por qué? ¿Qué significa la palabra diablo? La palabra diablo que figura acá no es tanto adversario como acabo de decir David. La palabra diablo que significa aquí en el griego es diabolos, es diferente, ¿no? Satanás es adversario. Diabolos, ¿qué es? Engañador. Y vamos a ver, la palabra diablo en griego, de ahí sale en el español diablo, pero el término correcto es acusador y calumniador, en realidad, ¿no? Y se usa como un sustantivo, algo que define a la persona. En el caso específico era Satanás. Pero también se usa como un adjetivo, una cualidad, una característica de ciertas personas, ¿cierto? Es como si yo le dijera a David, David no es el diablo, pero yo quiero decir, David está actuando de una manera así como acá, usted es diabolos, usted es el diablo, ¿sí o no? ¿Entienden el concepto, no? Un adjetivo que lo va a calificar a él. Pero aquí, en este caso, también se puede usar como un sustantivo identificando a Satanás. Lo interesante es que esto me llevó a 3 versos, y solamente en 3 versos de la palabra de Dios se usa el término diabolos. ¿Cómo? Y tienen que ver en el contexto de la comunión. La palabra diablo se usa 2 veces en referencia directa a ¿quiénes? En 1 Timoteo 3:11 y en Tito, 1 Timoteo 3:11 y Tito 2:3, creo que es la otra, espera porque son 3. 1 Timoteo 3:11, porque no las anoté aquí, 3:11 es una, 2 Timoteo 3:3 y la otra es Tito 2:3. Tito 2:3 creo que es la que me dice a mí, corrijo para saltarme la otra. Tito 2:3, muy bien, sí. Tiene que ver con personas que trabajan en el servicio. Interesante, ¿no? Y lo lamento, pero se refiere a quién, por eso pedí disculpas. Yo no quiero, aquí no hay nadie implicado, pero sí las personas que están aquí anunciadas deben cuidarse, porque aquí dice la palabra diablos se usa 2 veces en referencia directa a las mujeres que sirven. Tremendo, ¿no? A las mujeres, no, aquí está, y que en su carácter como creyentes no deben permitir estas manifestaciones si son siervas o esposas de quienes lideran. ¿Cuál es el concepto? Porque en 2 de Timoteo 3:3, creo que es la otra, la que me falta es que aquí se habla que es una característica de los hombres y mujeres de los últimos tiempos que están dentro de la iglesia. Porque Pablo advierte en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 3, y dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán hombres peligrosos, porque habrá las características, y en el verso 3 dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, ahí está la palabra diabolos, ¿verdad?
Dice que estos se meten en las casas de las mujercillas cargadas de pecados, que serán juzgados como janes y zambres, que resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, probos en cuanto a la fe. Quiere decir que ellos están dentro de la iglesia, pero no están dando los frutos de hombres verdaderamente transformados, ¿verdad? Porque Pablo le está hablando a Timoteo en el contexto del servicio a la iglesia en Éfeso. Entonces, hermanos, eso para mí me impactó y bueno, el Señor quiere mostrar algo, pero como dije, esto no es referido a nadie, pero una advertencia. Se vuelve a usar en Timoteo, en Tito 2.3 y en 1 Timoteo 3.11, la primera es en Juan, en el contexto determinado de aquellas que son diaconisas o siervas, o las que siendo esposas de diáconos o ancianos deben cumplir las mismas condiciones. Por ejemplo, doy rápidamente, la palabra diablo se traduce en otras versiones como detractora o chismosa. Es hablar de más. La palabra quiere hablar de más con una intención. ¿Hay alguna de ustedes, damas? Ilustración y pregunta, pero ilustrativa. ¿Hay alguna de ustedes aquí presentes o allá en Zoom que son así? Si yo señalara algo, ¿cuál sería su primera reacción? No, yo no creo que nadie va a decir sí. ¿Y usted, hermana? Todas me han dicho que no, obvio, es obvio porque no lo son, pero sí hay una advertencia. Hay que tener cuidado cuando mi hermana, usted habla de más de su otro hermano o hermana. Puede ser, porque la palabra detractora tiene un significado. La palabra detractora viene del latín de, que significa coger de arriba hacia abajo, ¿verdad? Tractus, que viene arrastrar, y tor, que significa agente. En realidad detractor es una persona que coge a alguien y la arrastra por el piso en su honra, trapea el piso con ella, como decimos acá vulgarmente, sí. Cuando habla de su hermano o de su hermana. Hermanos, eso está en la escritura, yo lo pongo es como ejemplo, porque el ministerio se puede prestar para eso. De pronto hay hermanas que siendo líderes tienen mucho empuje, pero de pronto los varones que somos los llamados a ir adelante no somos tan efusivos, y cuando la hermanita pues quiere ir con todo respeto y con buen deseo pasar, porque es que el hermano no se mueve, pero no, hermana, frénese, así no le guste, tiene que ir detrás del varón, el varón llevará la culpa. Pero desafortunadamente ha pasado, hermanos, que entonces comienza el cotilleo, ¿no? Y entonces de pronto se reúne, y son ejemplos, ¿no? Siempre aclaro porque no es Elena con Claudia, ¿no? Ellas negaron que eran, pero de pronto se reúne Elena con Claudia y dice, mire que el hermano David, mire que el hermano Nelson, mire que el hermano Carlos, o Jennifer con Kelly, mire, es que Miguel eso, es que Miguel aquello, cosas así, no son ejemplos, no, lo cogen de arriba, lo bajan al piso y lo trapean y lo arrastran. Hermanas, no sean agentes de eso en el ministerio, esa es la advertencia, ¿no? ¿Ah? No, pues si fuera verdad, no. Si fuera verdad, la palabra es porque calumnia, la inventa. Si fuera verdad, Elena, ¿usted qué tendría que hacer? Ir a él. No chismee, ir a él. Use el chismee con respeto. No sea diabla, exacto. La palabra diablo también significa día, que significa a través, y bolos, eso está en el latín. Diabolos, día, pasar a través, y bolos, tirar, arrojar. O sea, es como el que lanza algo a través de, o entre otros, y el término viene dividir, crear odios, cóleras o envidias. Hermanos, pueden pasar. ¿Saben quién se levantó contra Moisés cuando estaba ya avanzando el pueblo? Uno de su propia familia. ¿Se acuerdan que? No, dos de su propia familia. Su hermana María, ¿cierto? Y su hermano Aarón. ¿Qué hizo Moisés en este caso? Ellos empezaron a chismosear, ellos fueron detractores, fueron diabolos, ¿verdad? Rajaron. ¿Qué hizo Moisés? Por aquí alguien me abrió el micrófono. ¿Qué hizo Moisés? No hizo nada, se cayó, hermano. A veces, como digamos así, la mejor defensa es el silencio, ¿no? Si ustedes quieren saber cómo soy yo de verdad, hablen con mi esposa, ella les dirá. Ahí van a darse cuenta ustedes cómo Carlos, Claudia nos conoce, y ahí van a saber ustedes cómo es Carlos, cómo es Marta, cómo es cada uno de nosotros. Pero no hable sin saber primero. Entonces, nadie es perfecto, ¿verdad? No tenemos que decir que todo es un jardín de rosas y que todo es un paraíso, ¿no? El hogar y el matrimonio
también se puede prestar a situaciones adversas y dolorosas. Ha pasado, pasará. Pero por eso estamos en una comunión que debe buscar, hermanos, mantener la unidad para poder servir. Entonces, hermanos, de ahí viene la palabra chismosa, detractora o diablos. Que nadie sea diablos. También hay para los hombres, ¿no? También hay para los hombres, pero aquí en el contexto, obviamente se está enfocando más en damas, en damitas. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Perdón, hermanito, también la palabra diablos quiere decir opositor. Sí, señora, opositor, calumniador, rajar, arrástrelo, hable. ¿Verdad? No seamos opositores de verdad los unos a los otros. Entonces, las virtudes que Pablo menciona en 1 Timoteo 3:11, ¿cuáles son? Que las ancianas o las que sirven, porque dice en el verso 11, dice, las mujeres, habla de las que sirven, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, concentraditas, fieles en todo. Hermanos, y eso también va para los varones, ¿verdad? La mujer cristiana debe estar seriamente interesada en la obra de Dios. Ustedes saben que los grandes avivamientos, un avivamiento en Escocia en el año, no me acuerdo el año, les confieso, fue entre 1650 y 1700, tanto, comenzó en Escocia en una chocita en las tundras, ya algo así, porque es clima, los páramos de Escocia, al norte de Inglaterra, por 3 ancianitas o 12 ancianitas que se reunieron en su chocita a orar por un avivamiento para Inglaterra y Escocia, y resultó el avivamiento, ¿verdad? De ahí surgió un avivamiento que transformó ese país para la fe de Cristo, por 2 o 3 hermanitas. Ustedes pueden transformar la vida de iglesia, hermanas, y les pedimos el favor que en verdad estén cuidando la obra de Dios y a los que servimos, que estén protegiendo a quienes están adelante, hermanos, y como ustedes están interesadas en la obra de Dios, cuidar la lengua y nunca ser usada para el mal, templar y ejercer dominio propio y ser fiel en todos. Entonces, para terminar, solo para irse la ilustración, porque estudiando eso, porque el Señor dijo eso de Judas aún no siéndolo, cuando recuerden que el Señor no le da autoridad a Satanás para sacar a Satanás, ¿cierto? Él lo dice en Mateo 12 y 26, ¿no? Jesús no hubiera dado autoridad al diablo para echar fuera al diablo. Por eso cuando Cristo llamó a Judas, él no era aún el diablo. Él se fue transformando en ese aspecto en el opositor del Señor. Pero ya después era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Eso está en Juan 12:6, en Juan 13:2 y en Juan 13:27 dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, después del bocado Satanás entró en él. Hermanos, en la obra de Dios, para el servicio de Dios, Satanás está buscando entrar. Si somos orgullosos, soberbios, altivos, ¿verdad? Y si estamos solos, porque si yo tengo un hermano que me está apoyando, no los dos nos vamos a equilibrar en ese aspecto, ¿no? Si estoy en el orgullo, por ejemplo, humano, o estoy en la soberbia del hombre, mi compañero siendo más espiritual me va a cuidar en ese aspecto, exhortándome, deteniéndome, orando, ¿verdad? Porque puede pasar. Increíble es que los dos sean los dos soberbios, ahí sí se acabó esto, los dos se desalentaron en la obra de Dios, se fue para el piso, ¿no? Cosas así. Entonces los discípulos van a ir de 2 en 2, juntos en la unidad de grupo, como el Señor enseña, y el Señor les da un respaldo, autoridad por medio de su nombre. ¿Por qué razón? Porque Él los va a enviar como ovejas en medio de lobos. Perdónenme que me haya extendido unos minutos más, pero era necesario para poder entonces concretar el término diablos. Aquí lo usa para siervas, pero hermanos, aquí estamos incluidos todos, ¿no? Eso hay que ser justos en eso, ¿no? No seamos diabolos, calumniadores, en este caso, divisores, en este otro, por decir así, sino seamos en verdad todos de un mismo sentir, juntos, unánimes. Y eso esperamos que todos estemos poniendo de nuestra parte. Yo con todo respeto, yo más adelante le muestro al hermano David pues el proyecto, aquí lo que tenía arriba, y la idea del estudio es precisamente eso, hermanos, llegar al punto donde usted se va a comprometer en una de esas 5 bloques de actividades: visitaciones, ayudas de aseo también, ayuden al anciano, hay un punto que llama ayuden al anciano.
Sí, ayuden al anciano, venir a orar, venir a las 8, corrí la hora, ya no es a las 8:30, a las 8 puede venir el grupo, la pareja, sean 2 hermanas, sean 2 hermanos, el grupito, y vienen y oramos. A las 8 del domingo estaremos aquí pendientes para estar orando. Ese es un aspecto, no se pueden repetir ni todos, no, vámonos todos a orar, no, al tiempo, no. Hay visitación, escuela bíblica Emaús, entregar literatura en buses, hospitales y colegios. Y me escapa otro que en este momento... la hospitalidad. ¿Qué significa lo que tuvimos el domingo? Por ejemplo, fuimos hospitalar y eso acrecentó la unidad. Invitémonos unos a otros, practiquemos la hospitalidad, ¿no? Como visitación para animar, claro, ese es un aspecto, exacto, Elenita. Vamos, tomémonos un cafecito y animan al hermano, porque es bueno que lleguen, pero deben ser hombre, mujer, no hombre y mujer, ¿oyó? Hombre, mujer. Entonces les animo, mis hermanos, a que estén ya echándole ojo a quién, y vamos a empezar con eso. Estamos orando, Satanás está metiendo su problema en todo, pero igual vamos a seguir adelante y esperamos en el amor del Señor para la gloria del Señor.